Centro Universitario de Líderes. Materia: Teorías del liderazgo, segunda parte. Dando continuidad a los antecedentes y desarrollo de las teorías del liderazgo, en esta presentación comentaremos de manera general pero precisa las teorías contingentes o situacionales. Comentaremos dos enfoques de liderazgo situacional, uno planteado por Carl Lewin y otro planteado por Peter Drucker. Teorías contingentes o situacionales. Douglas MacGregor desarrolló la teoría X e Y referentes al estilo de mando de los directivos. Según este autor, si se suscribe la teoría X, es decir, si se pone en práctica la teoría X en una organización, el estilo sugerido sería autocrático. Las personas son por naturaleza perezosas e irresponsables y por lo tanto necesitan un control. Al mencionar o al sugerir poner en práctica un estilo autocrático, es decir, que el poder, el control se concentre en una sola persona, es precisamente por la ideología que presenta esta teoría, al señalar claramente que las personas, por naturaleza, son perezosas e irresponsables. Por tal motivo, se necesita tener un control total sobre ellas. Mientras que si se suscribe la teoría Y, es decir, mientras se pone en práctica la teoría Y, se parte de la creencia de que los vendedores son creativos, el equipo de trabajo de la organización es innovador, cuenta con una imaginación y una creatividad que por ende les gusta asumir sus responsabilidades. En este caso, lo más adecuado es desarrollar un estilo democrático y participativo. Al ponerse en práctica la teoría y al asumir que el equipo de trabajo es responsable, esto le permite al líder poder tener consensos constantes con el equipo para poder tener una participación continua en la toma de decisiones. Sin embargo, otros autores establecen que en la realidad un solo estilo no basta y niegan la existencia de un estilo mejor de dirección, afirmando que éste depende de las circunstancias o situación, es decir, un liderazgo situacional. Para Carl Lewin, el liderazgo situacional precisamente está en función al tipo de personas que lidereas. Según los rasgos y la personalidad de este equipo de trabajo, será el tipo de liderazgo que se asumirá. En resumen, el autor MacGregor, como les mencionaba, plantea la teoría X y la teoría Y, donde de manera general pero precisa es que en la primera es un estilo de liderazgo autocrático. Hay un control, todo depende de las indicaciones, todo depende de ese control que tiene una sola persona sobre los demás. Es un estilo autocrático. Por otro lado, la teoría Y asume que el equipo es responsable y esto permite poner en práctica un estilo democrático y participativo. Sumando a este resumen, autores como Black y Mouton manifiestan cuatro tipos de liderazgo en función del interés del líder hacia los objetivos o las personas. Manifiesta un tipo de liderazgo impositivo, un tipo de liderazgo benevolente, tipo de liderazgo democrático participativo y manifiesta un tipo de liderazgo laissez-faire, es decir, dejar hacer, dejar pasar. Una característica de cada uno es impositivo, su propio nombre lo dice, impone los objetivos y las indicaciones al equipo de trabajo. El estilo benevolente es precisamente cuando el líder
manifiesta una gran ayuda a su equipo, constantemente está con ellos, asumiendo, preguntando cualquier situación. Es un líder benevolente, está al pendiente siempre de su equipo de trabajo. Y ya lo habíamos mencionado, el democrático participativo, hay un consenso, eh, hay una plática constante, una participación en la toma de decisiones. Y finalmente el Ice Fire es dejar hacer que el equipo haga de acuerdo a sus capacidades, realice sus actividades para cumplir los objetivos. Dejar ser, dejar pasar. Dentro del liderazgo situacional, el autor Cort Lewin relaciona el estilo de liderazgo con el tipo de personas a los que hay que liderar, como se los comentaba anteriormente, relacionando el estilo de dirección con el grado de madurez del grupo. Esta es una parte muy importante. La madurez del equipo de trabajo, la madurez de las personas que conforman los equipos de trabajo, ¿sí?, son importantes para poder definir, según Lewin, el estilo de liderazgo que vamos a poner en práctica. Hay varios elementos importantes que se deben tomar en cuenta al momento de poner en práctica el liderazgo situacional, entre los que destacan es la decisión, el futuro, la participación en la ejecución, la intervención y la valoración. En estos pequeños cuadros, de manera general, se comenta las características de cada uno de estos elementos de acuerdo a tres tipos de liderazgo: el liderazgo autoritario, el democrático y el laissez-faire. Por ejemplo, en el elemento de la decisión, al poner en práctica un estilo de liderazgo autoritario, se dice que este liderazgo se basa en el autoritarismo, en la coacción, en la recompensa. Es decir, el líder toma la determinación y ejecuta todo tipo de acciones para que sus miembros las puedan llevar a cabo. Y así podemos tomar en cuenta cómo se correlaciona cada uno de los elementos con los tipos de liderazgo. Por ejemplo, la decisión en un estilo democrático nos dice que basa su liderazgo en su identificación con el grupo y con su pericia, llamada el know-how. Todo plan es materia de discusión en el grupo. Esto el líder lo fomenta y lo favorece. El know-how es muy importante en los equipos de trabajo, y cuando se pone en práctica un estilo de liderazgo democrático, esa pericia es muy importante tomarla en cuenta. Es decir, toda la experiencia que ha acumulado el trabajador, todo el conocimiento que ha acumulado el trabajador a lo largo de su trayectoria productiva, es muy importante tomarla en cuenta en las organizaciones. Es decir, damos pie a su participación en un estilo democrático. La decisión en un estilo laissez-faire nos dice que el líder no ejerce liderazgo alguno, lo limita todo lo posible. Hay una total libertad para la decisión personal sin apenas intervención del líder, que solo actúa en casos extremos. Prácticamente este tipo de liderazgo genera grandes problemas, y precisamente el líder interviene, ejecuta acciones cuando se presentan diferentes tipos de problemas. Ustedes podrán valorar cada uno de los elementos. Tenemos el elemento del futuro. En el autoritario, el futuro del grupo es incierto, ya que solo el líder decide dar los pasos uno a uno y nunca está claro lo que hará más adelante. En el estilo democrático, el futuro de la confrontación en el grupo sale cierta perspectiva de futuro, es decir, de este intercambio de ideas, gracias al know-how que hay en los trabajadores, puede haber un futuro, puede haber nuevos planes y se pueden plantear nuevos objetivos. El futuro en el laissez-faire, el líder está disponible, daría información, materiales o su opinión si fuese necesario. De lo contrario, no lo hace. El futuro es incierto, no sabe uno a qué atenerse. En la intervención, en el estilo autoritario, el líder suele decidir las tareas que hace cada miembro y los compañeros que tendrá cada uno de ellos.
El de democrático, los miembros suelen ser bastante libres en elegir la tarea que les va y desde luego en elegir los colaboradores para llevarla a cabo. Finalmente, en la intervención en el liderazgo laissez-faire no interviene señalando el cometido de cada uno. Su actitud, la actitud del líder es la de ya son adultos y ya saben lo que hay que hacer. Tienen que aprender a arreglárselas ustedes mismos. Hay un dicho muy común que dice que cada quien se rasque con sus propias uñas. Peter Drucker mostró que había en realidad una nueva profesión históricamente emergente, el gerente o ejecutivo, que se transformaría en un nuevo segmento social en la posguerra, que había nacido un nuevo tipo de estructura organizacional ascendente, es decir, la corporación, y que surgía la posibilidad de aprender a gobernar las empresas y organizaciones, de transferir el know-how de gestión de alrededor de media docena de capitales de la industria y profetas a un público más amplio. Debido a la importancia adquirida por el autor Peter Drucker en el concepto de liderazgo, se le dedicará un espacio al final de este apartado, donde podemos manifestar en resumen cuáles son sus aportaciones. Precisamente podemos comentar de manera general las aportaciones de Peter Drucker, donde manifiesta que es partidario del líder descentralizado que dé autonomía a los trabajadores del conocimiento. La aparición de nuevos conceptos surgen con Peter Drucker como cultura de empresa, aprendizaje organizacional, outsourcing y sobre todo sociedad del conocimiento relacionada íntimamente con la gestión del conocimiento. Como lo dice ahí, dentro de sus aportaciones, él manifiesta que deben de existir líderes de aprendizaje para que esto pueda convertir a la organización en una organización inteligente. Los equipos de trabajo siempre tienen que estar en un aprendizaje organizacional constante. Por otro lado, Hershey, Blanchard y Nate Meyer tienen también algunas aportaciones. Entre ellas podemos comentar que aparece el concepto de dirección del personal, el cual consiste en tratar con nombres y conseguir que se cumplan los objetivos del trabajo, la formación humana, sin descuidar la formación técnica, única exigible anteriormente. Se incluye la situación como un elemento adicional a influir en la eficacia del liderazgo. Aparece también la gestión del cambio y las relaciones humanas, donde ya podemos manifestar claramente que las áreas de recursos humanos pasan a ser las áreas de capital humano. Bueno, finalmente con esta información, con este pequeño comentario, damos finalizada a esta parte de liderazgo situacional o por contingencias, donde vimos los enfoques de Lewin y los enfoques de Peter Drucker. Continuando con la categorización del conocimiento a través de la realización de mapas conceptuales, esta actividad que vamos a proponer es en realizar un mapa conceptual donde se manifieste el liderazgo situacional de estos dos enfoques que estamos comentando, de Lewin y de Drucker. Es decir, la información que acabamos de comentar necesitamos clasificarla y categorizarla en un solo mapa conceptual. Tómense su tiempo, por favor, y como siempre la actividad estará en la plataforma. Les deseo mucho éxito a todos. Recuerden, liderazgo situacional o por contingencias. Que no se les olvide, por favor, el liderazgo de tu espíritu revela el espíritu de tu liderazgo.